Damos gracias al Señor. Gracias al Señor porque Él es nuestro Dios. Como dice, ¿verdad? La alabanza, Él es el que sana nuestras heridas, hermano. Él es el que renueva. Él es el que nos lava cada día, amén. Damos gracias al Señor. Ya estamos en el último capítulo de Tito, amén. Vamos a buscar en nuestra Biblia Tito 3. Amén. Doy la bienvenida a la amiga de Stephanie, amiga, prima. Que el Señor la bendiga, que sea muy bienvenida, que pueda encontrarse acá en una gran familia. Amén. Tito capítulo 3, vamos a leer todo el versículo porque es cortito. Amén. ¿Están con prisa para irse a su casa? Bueno, salimos mañana. No. Que el Señor le bendiga. Tito capítulo 3 dice así: justificados por gracia. Amén. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas y a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, y de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Amén. Hemos llegado al final del capítulo de Tito. Amén. Yo le quiero hacer una pregunta. Cuando la palabra de Dios nos habla, o cuando la palabra de Dios habla, y cuando nosotros leemos todo la palabra del Señor, ¿ustedes creen que esta palabra que el Señor habla es para los que están en el mundo o para su iglesia, para su pueblo? Primeramente, la palabra del Señor nos habla a nosotros, su pueblo, pero también da instrucciones, nos enseña a nosotros, ¿verdad?, de que debemos también hablarle al mundo. Pero la mayor parte de los consejos de la palabra de Dios son para sus hijos. En cada carta que nosotros vemos que Pablo le escribía a sus discípulos que él tenía, a los discípulos del Señor, y él les daba el consejo, ¿para qué? Para que sepa cómo dirigir a la iglesia, para que los hermanos sepan cómo deben conducirse, para que los hermanos sepan lo que deben de hacer. Amén. Y nosotros acá en el capítulo 3 de Tito vemos la instrucción de Pablo a Tito de cómo debe ser un creyente, cuál debe ser la conducta de un creyente, cuál debe ser la actitud que debe tener un creyente. Amén. Y primeramente la palabra dice: recuérdales. ¿A quién?
a la iglesia, ¿verdad? Que estaba dirigiendo Tito, a la iglesia de Creta, donde estaba trabajando. Entonces, ¿qué le dice Pablo? Recuérdale a quién, a los creyentes, ¿qué cosa? Que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Primeramente nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que primeramente regirnos por la palabra del Señor. Nosotros como cristianos, siempre lo hemos dicho, la guía del cristiano es la palabra de Dios. Pero también el Señor nos deja instrucciones porque nosotros vivimos en el mundo. Dice la palabra que nosotros estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo. ¿Cuándo? Cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Entonces dice la palabra y les dice por qué que ellos deben sujetarse a los gobernantes. ¿Y por qué, hermanos, debemos estar sujetos nosotros a los gobernantes, a las autoridades? Porque la Biblia dice que son establecidos por Dios. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos. Vamos al libro de Romanos 13, amén. La palabra del Señor nos habla acá y nos dice, Romanos 13, vamos a leer del 1 en adelante. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el Señor nos enseña a nosotros que debemos someternos a la autoridad? Dice, Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Primeramente, independientemente de quién sea la autoridad, quien esté sobre nosotros está de parte de Dios. Amén. Porque Dios es el que pone, como dice la palabra, Dios es el que pone reyes, el que quita reyes. Y todo tiene un propósito del Señor, amén. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces nosotros como cristianos debemos someternos. ¿Cómo? Algo que siempre hemos dicho, siempre y cuando no vaya contra la palabra de Dios. Pero nuestras autoridades se merecen respeto. Debemos nosotros, por algo existe una ley. Por ejemplo, usted no está casado porque un pastor le puso una bendición, sino por las leyes humanas. Usted dice, hay un papel que dice que usted está casado. Es muy fácil ponerse un anillo, por ejemplo, porque usted lo puede comprar en cualquier lugar. Pero ¿está casado ahí porque tengo un anillo? No. ¿Qué nos dice a nosotros que estamos casados? ¿Qué? El papel. El papel dice, usted es la esposa de, usted es el esposo de él. Entonces la palabra de Dios nos enseña que debemos someternos a todas las autoridades superiores, porque por él son establecidos. Dice el versículo 2, de modo que quienes se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que es honra, honra. Amén. Hermanos, una de las mayores quejas que tiene el gobierno, la población o la ciudad de Chile o toda nación, es por el gobernante que los dirige. Porque son malos, porque hacen lo malo, porque no son ejemplos. Pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros como cristianos que debemos respetarlos. Aún muchas veces nosotros le faltamos respeto a las autoridades como la policía. Se le pone sobrenombre. Y la palabra de Dios dice que debemos respetarlos, que debemos someternos. ¿Por qué? Porque uno como cristiano, uno debe vivir conforme a la enseñanza del Señor. El Señor le decía sus verdades a los dirigentes, pero el Señor no les faltaba el respeto. Y nosotros, si queremos ser hijos de Dios conforme a su voluntad, hermanos, debemos respetar. Ellos darán cuenta al Señor de cómo dirijan una nación.
Un pastor dará cuenta al Señor de cómo sea como pastor, un líder como líder. Va a dar cuenta al Señor. Pero todos debemos respetarlo y debemos someternos, como dice la palabra. Y por supuesto, lo vuelvo a repetir, siempre y cuando esto no vaya contra la voluntad del Señor, contra la palabra de Dios. Amén. Dice el versículo 2 de Tito 3, dice: que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Amén. Hermanos, nosotros como siervos del Señor, y la palabra de Dios nos dice, por eso yo digo, la palabra de Dios no es para el mundo solamente, primeramente es para su iglesia. Por eso debemos tomar la palabra de Dios como ella nos enseña. No debemos, hermano, como dice la palabra, andar difamando, diciendo cosas que no son a los demás. Tengamos cuidado con lo que hacemos. Como cristianos no debemos andar buscando peleas, ni entrometiéndonos en cosas que no nos incumben. Hay cosas que muchas veces, hay hermanos en iglesias que realmente, hermanos, pareciera que nunca conocieron a Cristo. Verdaderamente, hermanos, peleadores, entrometidos, faltando el respeto al pastor, faltando el respeto a todos. Pero la palabra del Señor nos enseña que no debemos ser pendencieros. Y debemos, hermanos, también aún cristianos. Ustedes han visto pastores que han salido a hacer cosas tremendas, a querer predicar la palabra de Dios, pero no a la manera de Dios, sino a la manera como su mente les decía. Muchas veces quizás, hermano, uno no se da cuenta, pero ¿quién es? Muchas veces, como alguien dijo una vez, ¿quién es el que está hablándote? Porque Dios no nos enseña a andar peleando, faltando el respeto. Los hombres del mundo deben ver en nosotros verdaderos cristianos. Porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos mostrar toda mansedumbre para con todos los hombres. Alguien dijo una vez, dentro de la iglesia eres una cosa, pero afuera eres otro. Como cristianos debemos ser cristianos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Debemos mostrarnos, hermanos, nosotros verdaderamente amables. ¿Cuánto más con la gente que no conoce a Cristo? La gente cuando nos ve y ven en nosotros actitudes malas, lo primero que dicen que para ser como este no soy cristiano. ¿Cuál es el ejemplo que estás dando? Alguien me dijo a mí, tal persona quiere hacer, un líder me dijo, esa persona quiere ser como yo soy. Y yo pensé, y para no ser hiriente no le dije, pero ¿cuál es el ejemplo que está dando? Quiere hacer todo lo que yo hago, me dijo. ¿Qué es lo que estás haciendo como cristiano? Si estás siendo luz en este mundo, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Hermanos, los más jóvenes siempre nos van a copiar. Por eso los más adultos debemos dar ejemplos con lo que somos, fuera y dentro de la iglesia. Que nadie quiera tomar lo malo de nosotros. Por eso debemos ser amables, debemos ser respetuosos, debemos mostrar siempre mansedumbre con todos. Como dice la palabra en el versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos uno a otro. Este es un ejemplo que da Pablo en otro tiempo. Mi hermano, dice la palabra que eso era nuestra manera de vivir, nuestra antigua manera de vivir, ¿verdad? Antes, en el pasado. Y en Efesios 4, 17, 25 nos habla y nos dice, me pasé de Efesios. Efesios 4, 17 en adelante, y cuando nos habla de la nueva vida en Cristo. Y si yo les preguntara, ¿tenemos esta nueva vida en Cristo? ¿O seguimos con esa manera de vivir en el pasado?
Es algo que debemos preguntarnos nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amado, siempre lo decimos y lo aprendí de un pastor que decía, muchas veces no porque estés en una iglesia o no porque estés en un garage quiere decir que seas un auto, sino, hermano, nuestra vida, nuestra nueva vida en Cristo se debe reflejar. En nosotros no puede seguir habiendo una dureza de corazón, porque el Espíritu Santo no obra ahí. Amén. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y acá el consejo de Pablo era para los de Efesios es, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. No podemos seguir viviendo como éramos antes. ¿Podemos pedirle ayuda al Señor a través del Espíritu Santo? Amén. Podemos orar, podemos reconocer nuestros errores. No podemos, hermanos, seguir viviendo, engañándonos a nosotros mismos muchas veces, ya siendo duros de corazón, porque dice la palabra del Señor que nosotros también en otro tiempo éramos insensatos. ¿Seguimos siendo hoy insensatos? ¿Seguimos, hermanos, siendo rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias, del deseo de la carne? Y en deleites diversos, dice, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y aborreciéndonos uno a otro. La palabra del Señor es para nuestras vidas. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Podemos engañarnos nosotros, pero no al Señor. Y un día daremos cuenta, hermanos, de lo que somos delante del Señor. Si no cambiamos nuestra manera de vivir, créame que al reino de los cielos no vamos a entrar. Porque para entrar al reino de los cielos debe haber un corazón limpio. Y ustedes, mientras voy predicando, pueden ir, hermanos, analizándose. Cada uno se conoce, cada uno conoce su corazón. ¿Por qué? Porque dice la palabra en el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Esa es la oportunidad que tenemos hoy día. Ya no podemos vivir como el viejo hombre o teniendo el viejo hombre en nuestra vida, sino porque hemos sido, hermanos, hemos sido renovados en el Señor. La bondad de Dios se manifestó a nuestra vida a través de Jesucristo y su amor para con los hombres. Dice la palabra que nos salvó. Creamos esa palabra, que el Señor nos hace salvo, pero para también poder caminar en esa salvación es necesario vivir conforme a ¿qué? Conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que creo como debo vivir el Evangelio. La palabra de Dios debe guiarnos, la palabra de Dios debe exhortarnos, la palabra del Señor debe ser el camino que debemos tomar para seguir caminando en la verdad de Dios. Porque si no sigue nosotros el viejo hombre, si no hay un cambio a través de la palabra de Dios, y quizás muchas veces ponemos la excusa, pero no puedo cambiar, y eso han sido respuestas de muchos hombres a través de la historia. No puedo cambiar. ¿Por qué? Porque aquí falta algo. Amén. Dice la palabra que nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Amén. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, ¿en qué? En el Espíritu Santo. Pedro en Hechos 5:23, cuando habla, ¿verdad?, a los fariseos,
a aquellos que lo habían llevado preso, él le dijo: somos testigos y el Espíritu Santo es testigo. Pero el Espíritu Santo, dice, es dado ¿a quién? A quienes le obedecen a Dios. El Espíritu Santo debe estar en nosotros, pero la única manera que el Espíritu Santo obre en nuestra vida es a través de la obediencia, a través de someternos a la palabra de Dios, queridos hermanos. El Espíritu Santo no obra en la inmundicia. El Espíritu Santo no obra en el enojo. El Espíritu Santo no obra en el pensamiento, en las maquinaciones que muchos hombres tienen aún permaneciendo en el Evangelio. El Espíritu Santo no obra ahí, hermanos. Por eso dice la palabra que por medio del Señor, a través, dice, del lavamiento de la regeneración. Y yo le quiero hablar de unas características, hermanos, del lavamiento de la regeneración, que es una limpieza completa que transforma a los creyentes en nuevas personas. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios, y aquí todas son hechas nuevas. Debemos disponernos a que todas las cosas del Señor, que el Señor tiene para nuestra vida, y muchas veces nosotros cerramos todas las bendiciones de Dios solamente en lo material. En lo espiritual debemos primeramente, hermano, encerrar todas las bendiciones, todas las cosas del Señor, todo lo que Él hace nuevo en nuestra manera de vivir. Yo no soy la misma mujer que fui desde aquel día que el Señor salió a mi encuentro y me transformó. Porque creí que Él me ofrecía, amén, su salvación. Yo le quiero preguntar hoy día, hermano, ustedes, si el Señor no se hubiera manifestado a su vida, ¿dónde estarían? ¿Cuál sería su condición? ¿Cuál sería nuestra condición si el Señor no nos hubiera llamado? Si el Señor no nos hubiera rescatado, si no hubiéramos entendido nosotros el llamado de Dios para nosotros. Y eso solamente el Señor lo puede hacer a través, como limpiándonos, ¿verdad? Realizando una limpieza completa, y debemos dejar que el Señor limpie nuestro corazón. Debemos dejar que el Señor trabaje en nuestro corazón, y como siempre le decimos, que nos moldee, que el Señor trabaje en nosotros. Una de las características, hermanos, del lavamiento de la regeneración es una acción instantánea de Dios que ocurre cuando una persona cree por primera vez. Pero debemos cada día ir trabajando en eso. Dios no es mágico, ¿ya? Pero Dios tampoco es automático. Dios nos da a nosotros la decisión de qué de elegir. ¿Acepto al Señor como Señor y Salvador? ¿Voy a buscar vivir mi vida espiritual conforme, o mi vida conforme a la voluntad de Dios? Amén. Hermanos, como le decía, el Espíritu Santo debe trabajar en nosotros. El Espíritu Santo debe hacer su obra en nosotros. Pero somos nosotros quienes debemos tomar la decisión de ¿qué? De permitir que el Espíritu Santo obre. De dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Como le digo, Dios es una persona que ve, que siente. El Espíritu Santo es igual porque es Dios. Y el Espíritu Santo quiere lavarnos, quiere limpiarnos. Amén. El Señor quiere trabajar en nosotros. Dice la palabra que nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. ¿Para qué? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hay un precio. Y lo cantábamos, y el Jan hacía en su oración mientras adorábamos. Hay un precio que Jesús pagó por nosotros. Pero ese precio lo tenemos que valorar. Ese precio que Él pagó debemos cuidar en nuestra vida. El Señor ya pagó por nuestros pecados. ¿Por qué vamos a seguir en el pecado si el Señor ya lo pagó? Si el Señor quiere lavarnos, quiere limpiarnos, quiere que dejemos el pecado.
Dice la palabra, ningún pecador va a entrar al reino de los cielos. ¿Cuál? El que no se arrepiente. Y debemos, hermanos, arrepentirnos todos los días, porque todos los días fallamos. Nosotros, ¿cómo podemos obedecer o cómo podemos nosotros valorar ese precio que el Señor pagó en la cruz? Siendo obedientes. Solamente siendo obedientes. Aceptando la voluntad del Señor para nuestra vida. Hermanos, de nosotros depende. Dios está dispuesto. Dios quiere hacerlo. Pero depende de nosotros qué es lo que queremos hacer de aquello que el Señor hizo una vez en la cruz del madero. ¿Queremos seguir caminando a nuestra manera o queremos seguir a Jesús como Él nos enseña? Amén. El versículo 7 dice que nosotros para ser justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ninguna obra que hagamos en esta tierra, hermano. Mucha gente dice, doy al pobre porque voy a ser salvo. Voy a dar, voy a ayudar y voy a mostrar. No, hermanos. Es a través de Jesucristo, de esa esperanza, ¿verdad?, que tenemos en Él, de la vida eterna. Amén. La palabra del Señor en el versículo 8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. Como cristianos, hermanos, debemos ocuparnos en buenas obras. ¿Qué estamos haciendo por el reino de los cielos? ¿Qué buenas obras estamos haciendo nosotros para que los hombres den gloria al Señor? Porque no es para nosotros la gloria, sino la gloria es para el Señor. Porque lo hacemos por amor a Él. Amén. Siempre, hermanos, debemos procurar hacer la voluntad del Señor. Pero el consejo que le da acá Pablo a Tito dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Hermanos, Dios no nos llamó a nosotros para andar peleando por lo que opina el otro. Dios nos dio para ocuparnos en hacer su voluntad. Dios nos llamó y nos pide que hagamos su voluntad. No para andar pensando lo que aquel pastor dice, lo que este maestro dice, lo que este teólogo dice. Debemos conocer con profundidad nosotros la palabra del Señor. Debemos entender, la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no se contradice. Los hombres la contradicen. Pero nosotros debemos enfocarnos, hermanos, en seguir predicando, en seguir haciendo la voluntad de Dios. Dice la palabra, porque si nosotros, ¿verdad?, nos metemos de lleno a cuestiones necias, genealogía y contenciones y discusiones acerca de la ley, son vanas. No es de edificación para un pastor o para la iglesia en andar metidos en esas cosas que no nos llama el Señor. Amén. Dice la palabra, al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Hermano, la palabra de Dios es clara. No debemos, hermanos, no debemos buscar dividirnos. No es la voluntad de Dios que el cuerpo se divida. No es la voluntad de Dios que como iglesia nosotros tengamos que estar divididos uno por acá y el otro por allá. Debemos, si hay cuestiones, si hay situaciones, debemos hablarlas. Debemos aclararlas. Pero la iglesia no se puede dividir. Nosotros como cuerpo de Cristo no podemos dividirnos. ¿Sabe qué pasa cuando un miembro es cortado o se va del cuerpo o pasa algo, sale, ese miembro ya no sirve, pero el cuerpo sigue trabajando?
Por eso debemos, hermanos, tener cuidado. Debemos, hermanos, tener cuidado con lo que queramos hacer, porque no es la manera. Muchas veces, hermanos, sabe que nosotros como pastores tenemos mucho cuidado que ningún profeta o ningún hermano de otra iglesia venga y quiera hablar cosas si no pasa por nosotros. No lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que Dios nos dice. Ahora que venga alguien y venga a querer dividir la iglesia, sabrá que pelea contra Dios. Porque el Señor tomará cuenta de esa persona que quiera causar división en la iglesia. El Señor tomará su vida y hará de él lo que Dios diga. Pero debemos tener cuidado, porque muchos andan de iglesia en iglesia, dividiendo. Debemos orar siempre el uno por el otro, debemos protegernos, debemos cuidarnos como ovejas del Señor, como cuerpo de Cristo. Debemos cuidarnos los unos a los otros, sin causar divisiones. No es fácil, hermano, cuando hay divisiones. No es fácil cuando alguien viene y hace un comentario que no es bueno. Es doloroso. No es la voluntad de Dios que sean las cosas así. Amén. Ya para ir terminando, acá Pablo le da unas instrucciones personales a Tito y le dice: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Como iglesia, hermano, debemos cuidarnos los unos a los otros en toda necesidad, en la necesidad espiritual, pero también en la necesidad económica, en la necesidad muchas veces emocional también. Debemos estar el uno para el otro para apoyarnos. Amén. Y dice la palabra: aprendan estos también, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Debemos llevar buenos frutos, hermano. Debemos trabajar bien como hijos del Señor. Amén. Siempre estar dispuesto, siempre estar atento a la necesidad del otro, sin murmuración, sin estar, hermano, pensando esto no lo hace, este no lo hace, si este no lo hace, yo no lo voy a hacer. No es la manera de Dios. Amén. Y dice el capítulo final: todo lo que están conmigo te saluda. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Amén. Gracias al Señor. Los consejos de la palabra del Señor para nuestra vida tienen que ser, hermanos, como dice la palabra, como un bálsamo. Toda la palabra del Señor para nosotros debe ser algo que nosotros podamos recibirla y podamos, hermanos, atesorarla. Debemos, hermanos, tener esta unidad como tenía, ¿verdad?, Pablo con aquellos con los que trabajaban con él, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Debemos hacer la voluntad de Dios todos juntos. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a orar en este momento. Vamos a pedirle al Señor que una vez más renueve, ¿verdad? Nos renueve, nos regenere por medio de su Espíritu Santo. Dios nos conoce. Siempre lo digo, si hay alguien aquí que no podemos ocultarle lo que somos, es al Señor. Dios conoce si tenemos amor. Dios conoce si no tenemos amor. Dios conoce si torcemos su palabra. Dios conoce si aceptamos su voluntad. Y debemos buscar al Señor y pedirle que Él haga su voluntad con nosotros cada día, más allá de lo que nosotros queremos, porque muchas veces nosotros queremos lo que no quiere Dios. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, eterno Señor, gracias le damos, Dios mío. Gracias, poderoso Rey, por tu palabra, Señor. Ella, Señor amado, es medicina para nuestro cuerpo, dice, Señor amado. Bendito Jesús, te damos gracias, Dios mío, porque tú nos hablas, Padre. Que nuestros oídos, Señor, no sea, Señor, abierto a un lado y que salga por el otro lado, Señor.
sino que tu palabra sea edificándonos cada día, que aceptemos tu voluntad, Señor, que podamos vivir conforme, Señor, a tu llamamiento, conforme, Señor, a lo que tú quieres que hagamos, Señor. Padre bendito, les damos muchas gracias. Gracias por la iglesia. Gracias por la vida de nuestros hermanos, Señor. Oramos, Padre bendito, para que tú obres en nosotros, Señor, para que podamos, Señor, ser oidores y hacedores de tu verdad, Jesús. Que nada, Dios mío, nos impida, Señor, Dios mío, vivir y ser hijos conforme a tu voluntad, bendito Señor. Poderoso Rey, todo está en tus manos, Dios. Todo está en tus manos y somos tus hijos, Señor. No somos perfectos, Señor, y te pedimos que cada día, Dios, perfeccione la obra que has comenzado en nosotros. Papá, que en nosotros pueda morir ese viejo hombre, Señor. Dejarlo, Señor, Dios mío, atrás y caminar, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Dios mío. Padre bendito, porque tenemos esta libertad en ti, que tu palabra está en nuestra vida, Jesús. Que podamos, Señor, ser obedientes, buen Señor. Le damos muchas gracias, Señor eterno. En tu santo nombre, amén y amén. Amén, que el Señor